este domingo estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés. Este relato lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es el tercer evangelista, San Lucas. Y encontramos un primer dato muy curioso, y es que ese relato de la venida del Espíritu Santo no aparece en ninguno de los evangelios. En el Evangelio de Mateo, que Mateo fue apóstol, discípulo de Jesús, esa como recepción del Espíritu Santo se hace el mismo día de la resurrección. Fíjense que el Evangelio de San Juan dice al anochecer de aquel día, el día primero de la semana. Dicho esto, exhaló su aliento y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese hecho, Jesús sopla sobre ellos, exhala su aliento y les dice: recibid el Espíritu Santo. Nos hace recordar que cuando Dios creó al hombre, que lo creó del barro de la tierra, según el relato bíblico, Dios también sopló sobre él y le infundió el Espíritu. Por eso el hombre, ser humano, pues se distingue de los demás seres vivos de la creación, porque tiene un alma, porque tiene un espíritu que le fue infundido por Dios. Y aquí los apóstoles, al recibir como ese soplo del Señor que exhaló sobre ellos, pues reciben también el Espíritu Santo. Pero mucho más tarde, ustedes saben que San Lucas no fue apóstol ni fue discípulo del Señor, sino que recogió la tradición oral y por allá, después del año 70, escribe el Evangelio y completa su Evangelio con el relato de los Hechos de los Apóstoles, que es donde él como que se explana un poco para darle a ese hecho de la recepción del Espíritu Santo toda la fuerza y todo el valor que tiene. Y podríamos preguntarnos cuál puede ser la razón profunda de ese énfasis que pone San Lucas en la venida del Espíritu Santo. Y es sencillamente que con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los discípulos, comienza una nueva etapa en la historia de la salvación. Ustedes de pronto lo recuerdan muy bien, que la historia de la salvación, que es la que nos refiere la Biblia, tiene como tres grandes etapas que corresponden a los tres momentos de revelación de Dios. El primer momento lo constituye todo lo que se narra en el Antiguo Testamento, en donde se va revelando al pueblo judío, al pueblo de Dios, se va revelando la existencia de un Dios único, pero de un Dios creador, Señor de todo cuanto existe. De tal manera que antes de Cristo, el pueblo elegido solo conoció de Dios su aspecto de creador y de padre. Por eso cuando ustedes leen la Biblia se pueden incluso hasta escandalizar, porque allí la reflexión del pueblo judío se hace en torno a un Dios que guía el mundo, que castiga, que destruye inclusive al que no le sirve, de un Dios que muestra su ira, su desencanto, como cuando arrasa las poblaciones de Sodoma y de Gomorra, cuando confunde las lenguas de la Torre de Babel. Esa es como la imagen primera que el pueblo de Dios tiene acerca del Dios único, el Dios fuerte, el Dios creador, el Dios que castiga, el Dios que premia. Pero viene después una segunda etapa,
en la revelación de Dios, y es la revelación que se hace en Jesucristo. Jesucristo, Hijo de Dios, que se hace hombre, que viene a este mundo, que se acerca a nosotros, que se hace el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Y entonces ya ahí la humanidad representada en el pueblo de Israel conoce una segunda faceta, que es a ese Dios cercano, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que se entrega por nosotros, a ese Dios que en Jesucristo comparte todo lo que es propio del ser humano: el sufrimiento, los sentimientos, el dolor, la compasión. Y ya nos muestra a un Dios que es bondadoso, misericordioso, lento a la ira, pronto al perdón y a la misericordia. Nos revela también la imagen de un Dios Padre, que es Padre bueno, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta en viva. Pero esa segunda etapa, en la revelación de Dios, es una etapa muy corta, porque corresponde a los años en que Cristo cumple su misión en la tierra. Pero al separarse Jesús de su pueblo, de sus apóstoles y de sus discípulos, va a comenzar la tercera etapa, que es la etapa del Espíritu Santo. Entonces Jesús anuncia que enviará al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo revelará todas las cosas que ellos no han comprendido hasta entonces, los llenará de fuerza, de valor, para poder cumplir en adelante la misión que Jesús comenzó a cumplir en la tierra, la de anunciar el Evangelio a todos los hombres, ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio a todos los pueblos, y estar seguros de que estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Esa promesa que Jesús hace a sus discípulos se cumple entonces, y Jesús mismo envía el Espíritu, y ese Espíritu es el que va como a iluminar y a guiar todo el mundo, todo el universo. El Espíritu de Dios guía la tierra, ilumina la humanidad, y lo más importante de todo, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Ya es como la última parte de esa revelación, pero la más profunda, y es revelar y hacernos saber que ese Dios a quien adoramos, en quien creemos, no es el Dios temible ni el Dios lejano, sino que es un Dios que está en mí. En Dios vivimos, en Dios nos movemos, en Dios existimos, y Dios mora en el alma de cada uno de los que han recibido el don de la fe. De ahí la importancia de entender muy bien quién es el Espíritu Santo y qué es lo que Él obra en nosotros. San Lucas, heredero de una tradición helenística, que al fin y al cabo tenía toda la cultura griega, pues se entretiene en las imágenes, pero a través de las imágenes nos deja comprender lo que es la esencia del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la verdad, es el Paráclito, el Consolador, el Abogado, el que anima nuestra vida espiritual y el que anima la vida de la Iglesia. Y nos lo da a conocer en ese relato de los Hechos, cuando dice que aquel día, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y ustedes toman el texto y lo van leyendo, no simplemente como lee uno una novela, sino como lee